Estos créditos son mucho más caros. Nosotros hemos encontrado que aproximadamente la mitad de las personas que obtienen este tipo de préstamos pagan al año al menos 500% en tasas de interés. Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias. No sé si podrías resumir en números de qué estamos hablando. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto del dinero que se presta en el Perú no pasa por Exitosa. los bancos? Perfecto. El tamaño del crédito informal, un poco para medir y compararlo, son 1.000 millones de soles. Ahora, ¿qué tan grande es? Si cogemos los créditos a microempresa y créditos de consumo, ¿no? Que digamos serían los principales similares en el sistema financiero, representan el 90% de estos créditos de las cajas rurales, perdón, el 80%, cerca del 75% de las pymes. Entonces estamos hablando de un jugador muy importante dentro del financiamiento de los hogares y de las familias en el Perú. Estos créditos son mucho más caros. Nosotros hemos encontrado que aproximadamente la mitad de las personas que obtienen este tipo de préstamos pagan al año al menos 500% en tasas de interés. Claro, si se proyecta, ¿no? Porque como explicaba Guido Penano esta mañana, no es que te prestas por un año, te prestas por un mes y medio, 2 meses, pero si tú proyectas lo que estás pagando de intereses es 500% anual. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. A ver, si nos prestamos al 20% a un mes, ¿no? Y eso lo llevamos un año, es decir, si lo vamos rotando, llega a 800% al año. Si nos prestamos a un mes con pagos diarios, eso puede llegar fácilmente por encima de 7.000% al año. Qué horror. Entonces estamos hablando de préstamos que son muy caros, muy por encima del sistema financiero formal, ¿no? Y que termina afectando principalmente a los hogares más vulnerables, si lo miramos por nivel socioeconómico, principalmente segmentos D y E, y si miramos espacialmente, está muy concentrado en la zona oriente. Veníamos diciendo que el 50% de los prestatarios tiene una tasa muy alta, ¿no? Si miramos, por ejemplo, cuántos de estos préstamos son gota a gota, es decir, con pagos diarios, ¿no? El 22% está Exitosa. en préstamos con pagos diarios, gota a gota, pero si miramos a la zona oriente, a Loreto, llega hasta el 70%. El gota a gota. Ahora, Exactamente. una pregunta es, ¿quiénes son los usuarios de estos créditos? Sobre todo micro y pequeños empresarios o personas. Exactamente, ¿no? Y en general sus características están más asociados a hogares más vulnerables, con menos ingresos, con menos probabilidad de tener empleos formales y por lo tanto la capacidad para poder recurrir al sistema financiero formal es más bajita, ¿no? Entonces, en la medida en que no tiene esa capacidad para poder acceder al sistema financiero formal, ¿no? Por algunas, digamos, limitaciones, termina básicamente abandonada en el sistema financiero informal. Como vemos, es sumamente caro. Ahora, veníamos discutiendo el tamaño, ¿no? Digamos, la penetración, pero también es importante hablar sobre la modalidad de cobro, que ha venido siendo difundida muchísimo en medios y en redes sociales también. Si bien una parte importante de los préstamos finalmente se paga, ¿no? Es decir, no se retrasa de alguna manera, hay un 8% de estos créditos que sí han tenido algún problema para pagar sus préstamos informales. De los que se retrasaron o los que tuvieron algún problema, más de un tercio fueron amenazados, ¿no? O sufrieron algún tipo de presión. Ahora, esto podría parecer una cifra bastante bajita, pero en realidad, entre las noticias, ¿no? Y estos casos tan fuertes, puede ser suficiente para digamos, inducir a que el resto de prestatarios, el resto de personas que han tomado un crédito, termine pagando sus préstamos informales. Claro, mensaje, digamos, convincente, ¿no? Ahora, Totalmente. ¿de dónde sale el dinero? ¿Quiénes son? O sea, estamos claros quiénes son los usuarios de estos créditos, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Quiénes son los que están prestando este dinero? Es un punto muy importante. Nuestro estudio en general se ha basado en entender qué está pasando con la Exitosa. demanda de los créditos informales. No hemos dado ese segundo paso de revisar qué está pasando con la oferta. Y si bien hay algunos créditos informales, digamos, que seguramente están asociados a actividades ilícitas, ilegales, hay otro grupo también que está asociado simplemente a préstamos que han habido siempre y no necesariamente están asociados a conductas delincuenciales, ¿no? Entonces, esa segunda parte no es algo que O sea, hayamos estudiado. hay gente que puede tener ya
10.000 soles de ahorro y resulta que descubre que prestar de esos 10.000 soles es un tremendo negocio y los presta en el barrio, los presta a los comerciantes del barrio, a los pequeños empresarios, a las personas que se atrasaron con alguna deuda, alguna obligación. Sí, otras prácticas como las juntas que siempre han existido, ¿no? Y que han funcionado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales también. Entonces, digamos, ahí lo más importante para nosotros es ver cómo, por una parte, nos enfrentamos a un sistema del cual se sabe poco, ¿no? Más conocemos estos pequeños casos en los que son muy fuertes en términos de depresión, de hacer daño, ¿no? Pero dentro de lo que no sabemos, entender que el costo es tan grande, ¿no? Y finalmente afectando a los hogares más vulnerables, eso nos parece que tiene un costo económico muy importante. Yo quería conversar sobre el origen, o sea, ¿por qué ocurre este fenómeno? Porque, es decir, por ejemplo, hay mucha controversia con respecto al transporte informal y se piensa que la solución es salir con los ¿no? de la ATU a perseguir a los transportistas informales, pero ahí tienes un problema de que tienes una demanda insatisfecha y la oferta no es suficiente y eso se tiene que cubrir. O sea, si no, no existirían los comerciantes, los transportistas informales, si no hubiera la demanda insatisfecha y la oferta, ¿no? Entonces, yo quisiera trasladar esta discusión al tema de los créditos, pero hagámoslo por favor después de la pausa. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, que acaba de emitir un informe que ha sido como un shock, ha sido un electroshock con respecto a lo que significa el crédito informal en el Perú. Hasta donde ha avanzado la investigación del Instituto Peruano de Economía, se mueven 1.000 millones de soles al año en créditos informales. 1.000 millones de soles al año. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué la gente tiene que recurrir a prestarse dinero a tasas de interés tan altos? ¿Por qué no van a los bancos? A ver, efectivamente hay una demanda insatisfecha, ¿no? La demanda es más alta que la oferta, ¿no? Y un poco para dar pie a esta discusión, hemos encontrado que la principal razón por la cual acuden a un crédito informal es porque hay menos trámites, menos requisitos y es más rápido. Y la razón por la cual no acuden a un crédito formal es precisamente porque perciben que hay muchos requisitos. Si eso lo trasladamos un poco más a la demanda y oferta, la demanda insatisfecha, vamos a ver que por una parte, buena parte del empleo en el Perú es informal. Y por lo tanto, demostrar la capacidad de pago de los hogares Exitosa. no es tan sencilla, ¿no? Hay una buena parte de los hogares que también tienen emprendimientos, pero digamos, el flujo de ingresos de los emprendimientos puede ser volátil, puede no ser estable, por lo tanto la capacidad de pago otra vez no es clara. Y en la medida en que hay incertidumbre respecto de la capacidad de pago de los hogares emprendedores o los hogares con empleos no formales o que entran y salen de la formalidad, es razonable que el costo del crédito, que la tasa de interés que se les pueda cobrar, dado el perfil de riesgo, sea más alto. Entonces, en la medida en que tenemos hogares que no pueden acceder, ¿no? Por sus características, porque no se les puede incluir, ahí podemos digamos, encontrar una primera razón de por qué terminan yéndose al sector informal, ¿no? Otra razón tiene que ver con poco conocimiento del sistema financiero, ¿no? Poca educación financiera. Por ejemplo, hemos encontrado que cuanto menos establecimientos del sector financiero hay en una localidad, más alto es el número de créditos informales a los que acceden las personas, como por ejemplo el caso de Loreto, ¿no? En Iquitos hay muy poca inclusión financiera y por lo tanto... Muchísimo crédito informal. Ahora, pero esto no es una falla del sistema, es decir, no hay algo que está fallando en el sistema. Hay por ejemplo, poca competencia, hay, como tú señalas, o como se queja la gente, no es que tú lo señales, ¿no? Hay demasiado requisito, demasiado complicado, y no es como una especie de desconexión de la realidad de lo que es la economía peruana. Yo creo que... Es decir, porque si tú aplicas estos requisitos para acceder al crédito,
Yo lo veo, por ejemplo, ahora en relación al tema inmobiliario. Hay gente que se puede comprar un departamento, pero va al banco y el banco no le da crédito. Porque según el banco no califica, pero esa persona se compra un departamento y va a ser un excelente pagador y no va a fallar en ninguna de sus cuotas, pero tiene que buscar sistemas alternativos. Y es más, las propias empresas que están interesadas en vender, por ejemplo, productos inmobiliarios, generan su propia oferta de acceso a crédito, ¿no? Sí, de acuerdo. Respecto a las fallas del sistema, yo creo que un punto muy importante ahí del cual también incluimos la discusión en el estudio, tiene que ver con cómo la imposición de topes a las tasas de interés, ¿no? Que de alguna manera buscaba tratar de proteger de un costo muy alto. Finalmente el Banco Central encontró que terminó excluyendo a una parte importante precisamente de los hogares más vulnerables del sistema formal, ¿no? Ya sea porque no se les pudo renovar el crédito a una tasa más baja, no era rentable, y por otra parte no pudieron ser incluidas en el sistema financiero vía nuevos créditos porque para ese perfil de riesgo no cuadraban las cuentas. Otro aspecto muy importante del cual mencionas es, digamos, los créditos informales están presentes, lo han estado durante mucho tiempo y por lo tanto toca pensar cómo hacerle frente a este fenómeno. Y buena parte tiene que ver con cómo utilizamos herramientas digitales, cómo innovamos para poder utilizar estas modalidades un poco más flexibles, por ejemplo, de pago, de acceso a la información. Tú mencionabas, puede ser que no tenga un trabajo formal, pero tiene otras herramientas para poder demostrar que paga. Una de esas herramientas, por ejemplo, son las billeteras móviles, ¿no? Yape, Plin, Tunki, por decir algunas, ¿no? Brindan información sobre esta capacidad de pago, por supuesto. Este flujo de dinero que va y viene, que de alguna manera te brinda información, que es básicamente el problema más importante cuando uno brinda un crédito. ¿Qué información tengo yo sobre la capacidad de pago? Entonces, volviendo, las billeteras móviles te brindan esta información, el Big Data, de toda esta economía digital, a los que de una patada la pandemia de forma u otra nos ha lanzado, ¿no? Y nos brinda más información y poder entender mejor porque las cifras que ustedes mismos han concluido, o sea, tienes 1.000 millones de soles que se están moviendo y hay una morosidad de aproximadamente el 8%. Es decir, tienes un 92% de los usuarios de estos créditos que están pagando puntualmente. Por supuesto. Y que están pagando unas tasas de interés altísimas, además. Correcto. Entonces, existe espacio para aprovechar la tecnología y ser innovadores respecto a los productos que podemos ofrecer desde el sistema financiero, ¿no? Para hacer más flexible, por ejemplo, digamos, la frecuencia de pagos, ¿no? El monto de los pagos o los requisitos que se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos mejor información sobre la capacidad de pago de estos hogares, en función, por ejemplo, qué tanto mueve, qué tanto entra y sale, entonces es posible otorgar. Ahora, ¿no hay un problema también con los costos en el banco? Es decir, por ejemplo, ahora hay una discusión en el Congreso con respecto al tema de que no se cobre por las transferencias interbancarias, no se cobre por algunas por membresías o por algunos trámites con las tarjetas. Y eso también genera un problema. Es decir, al final la percepción que tiene el usuario es: yo deposito mi plata, me cobran tasas de interés y encima me cobran casi por cada acto que realizo en relación al banco. Entonces, ¿en qué momento se moja el banco? Es la pregunta que hace la gente. O el banco solo gana plata, ¿no? Digamos, en la medida en que, por ejemplo, tuviésemos una mejor información, mejor educación financiera también, y eso empieza obviamente desde chiquitos, podríamos entender, por ejemplo, que hay alternativas de transferencias, como por ejemplo Yape, Plin, que no requieren costos. Digamos, en la medida en que podamos acceder a mejor información para aprovechar el abanico de productos financieros, digamos, podríamos no recurrir necesariamente a estas comisiones, algunas de las cuales, por ejemplo, están ligadas al uso de las oficinas. Y en la medida en que se puede realizar en un cajero, se puede realizar en una aplicación, no implica un costo necesariamente. Entonces, digamos, creemos que al margen de poder generar una mayor competencia en el sistema, creemos que hay otros aspectos que desde la demanda, desde una mejor educación financiera, desde una mejor regulación, podemos seguir incluyendo más gente con menores precios y sin tener ese riesgo de que puedan ser amenazados
Claro, ahora el tema con respecto a ¿no? A las características de estos créditos informales y a los métodos compulsivos, ustedes dicen que lo que han podido establecer en su investigación es que del universo 8% que se atrasan o son morosos, un porcentaje que es de 35 más. la tercera parte han sido sometidos a métodos compulsivos de cobranza, ¿no? Sí. Que incluyen en muchos casos el uso de la violencia. Violencia física, violencia, ¿no?, verbal, han sido, ¿no?, amenazados. Sí. Ahora, se ha asociado mucho esto de los créditos informales y sobre todo el gota a gota a prestamistas extranjeros. Esto es así porque acá en los cuadros del reporte de ustedes, excepto en Iquitos, parece que en el resto del país no es así. Hay una presencia de prestamistas extranjeros, pero no son la mayoría, ¿no? No parecen ser la mayoría, digamos. Los casos más sonados, los que vemos en las noticias durante los fines de semana, durante las noches, definitivamente tienen que ver con estos casos un poco más violentos, ¿no? Pero, digamos, la figura general no parece ser un actor predominante. Ahora, esto no significa, obviamente, que, digamos, la presencia de estos actores no sea negativa, ¿no? Simplemente que parece ser pequeña y podría tener este impacto de disuadir o inducir a que el resto de prestadores, de personas que se ha prestado, termine pagando sus préstamos. Claro, pero tal vez la información más importante de este informe, y en ese sentido de ser una llamada de atención para los bancos, es: hay 1.000 millones de soles que se están moviendo en la economía informal a través de estos créditos. El 82% de las personas que acceden a estos créditos pagan. Esos son clientes que estamos perdiendo, porque están pagando además tasas de intereses más altas de las que nosotros cobramos. ¿Por qué no están con nosotros? Es la pregunta que deberían hacerse los bancos. O el sistema bancario. Es una reflexión súper importante, como mencionas, para el sistema financiero, para ver cómo podemos innovar, por ser más flexibles y atender precisamente Pero esto no tiene que ver con estimular la competencia, con que no haya 4 grandes bancos, sino 40 en el Perú. Definitivamente, digamos, incrementar la competencia siempre va a ser positivo y va a terminar beneficiando a los consumidores, a los usuarios de productos financieros. Y en la medida en la que, por ejemplo, estas fintech, ¿no?, estas empresas financieras pequeñas, aprovechando los datos, por ejemplo, de billeteras móviles o otro tipo de productos, esto también es un empuje muy fuerte a la competencia en el sistema financiero. Ya hemos visto este tipo de desarrollo en países más avanzados como Estados Unidos e Inglaterra, en el que pequeñas empresas financieras, fintech, ¿no?, digamos, rompen el mercado, tienen un efecto disruptor muy grande, porque atienden nichos de mercado, por ejemplo, como el de segmentos más vulnerables, y atienden de manera eficiente, ¿no? Y eso es competencia. Claro, porque yo creo que lo más importante de este informe no es solo revelar esta realidad que es impresionante realmente de lo que estamos hablando, sino las señales que esto trae. Es decir, y yo pienso sinceramente que acá hay una señal positiva en el sentido de que hay gente que está excluida del sistema financiero y que eso no la detiene, que sigue en movimiento, porque toda esta gente, por la información de la propia investigación de ustedes, es el dinero para mover negocios cada día, para activarse cada día, ¿no? Es correcto. Y lo más importante es que pagan. Y lo que es lamentable para ellos es que están pagando demasiado muchísimo por el dinero. Están pagando un dinero muy caro. Sí. ¿No? Y esto tiene que cambiar, ¿no? Y si algunos se retrasan, tienen una probabilidad de ser amenazados. Te expones a riesgo. Entonces, terminas trabajando, porque esto es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, al final terminas trabajando para estos prestamistas, o sea, te rompes trabajando y parte importante de tus ingresos termina yendo a manos de estos prestamistas, ¿no? Es correcto. ¿No? O sea, que es una situación que hay que cambiar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que el estudio brinda lecciones súper importantes, un poco pensando no solamente en el corto y mediano y largo, pero también en el largo plazo, ¿no? Creo que la educación financiera es un aspecto muy importante del cual se discute muy poquito. En los colegios debería tener un componente mucho más importante, entender, por ejemplo, que digamos, obtener un descuento de 20% sobre un monto de 1.000 soles, ¿no?, es más barato que tener un monto de 850 soles. El 20% de 1.000
con descuento son 800 soles. Pero la gente a veces no lo tiene tan claro. Claro, porque yo tengo una pregunta final. ¿Cuál es la tasa de morosidad en el sistema en general, en el sistema formal, en este momento? ¿Tienes una idea? Me parece que es en realidad, dependiendo del segmento, o sea, dependiendo del tipo de empresa financiera, puede ser Exitosa. un poco más bajo todavía, 4 o 5%. 4 o 5%, pero la diferencia no es tan grande, ¿no? Entre 4 o Pero el 5% y 8%. No, pero el monto, o sea, la cantidad de usuarios sí es mucho más grande, ¿no? La cantidad de usuarios te refieres a los que morosos Sí. del 4%. No, el total. También, ambos. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que al menos 500.000 de hogares acceden a créditos informales, ¿no? La cantidad de hogares que acceden a créditos formales es por lo menos 5 veces más alto. No, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Ahora, en fin, yo creo que la principal conclusión de este reporte tiene que ser, esto es una foto de lo que nos está ocurriendo y mensajes tanto negativos como positivos y la necesidad de generar cambios para que, o sea, esta gente, que es gente que son los usuarios de estos créditos, que son gente de chamba, que se está rompiendo por el bienestar de sus familias, tenga la posibilidad de acceder a un crédito con tasas de interés que no sean extorsivas, ¿no? Que no sean criminales, De como las acuerdo. que le están cobrando. Y que estén seguros, ¿no? Porque al final todo Está claro. este empuje ¿no? Que no debería estar en riesgo. Muchas gracias a Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás.